Bien, pues vamos comenzando con nuestra aportación de esta noche. En esta ocasión quisiera que platicáramos sobre la vida de la viuda de Sarepta. Y creo que todas nosotras hemos leído la historia de Elías con la viuda de Sarepta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído? No sé, a lo mejor varias, a lo mejor más de una vez, pero creo que, bueno, no sé ustedes, yo la verdad preparé este estudio, estudié, analicé, investigué, hice algunas investigaciones, pero no fue hasta el día de hoy que complementé una idea que venía como resonándome un poquito desde que comencé a analizar esta historia, y es el mensaje de redención a través de esta historia. Es algo que a mí me llamó mucho la atención y que apenas terminé, digámoslo, aterrizando. Es algo que no había visto yo en esta historia y que, bueno, a lo mejor alguna de ustedes sí se ha percatado, pero creo que es algo muy valioso porque me llama la atención, ya que analizando un poquito acerca del origen y del contexto de esta mujer, pareciera que es una mujer gentil. Ahorita lo vamos a ir analizando. Y la intervención que el Eterno tiene en su vida por medio de Elías, siendo una viuda, siendo una mujer pobre, siendo una mujer gentil, y esas cualidades que vemos en esa historia nos apuntan a Yeshua, nos apuntan incluso a la resurrección, nos apuntan al mensaje, al evangelio, al que conocemos como evangelio, y es algo que a mí me motivó muchísimo, me llamó mucho la atención, y creo que sin dudar la historia de cada una de las mujeres de la Biblia es como parte del rompecabezas de esa otra parte del mensaje de redención que el Eterno ha plasmado en la escritura de diversas maneras, y creo que también lo ha hecho a través de mujeres como la que vamos a analizar en esta ocasión. Y bueno, viendo acerca de la cronología, ustedes saben que siempre checamos el aspecto de la cronología. Sabemos que la historia se desarrolló en la época del rey Acab, que es entre el 874 y el 853 antes del Mesías, y se da la historia de Elías, con esta mujer, la viuda de Sarepta, alrededor del año 865 aproximadamente, sin exactitud, pero es aproximadamente la época en la que se desencadena esta historia, ¿no? Hablando de Sarepta, Sarepta era una ciudad independiente de Sidón, a 21 kilómetros aproximadamente al norte de Tiro y a 11 de Sidón. Tengo por ahí un mapa, pero olvidé ponerlo por acá para que más o menos nos ubicáramos. A mí me gusta mucho usar los mapas porque si no siento que ando volando con las ciudades en la cabeza, o sea, necesito yo algo gráfico. Pero bueno, para otra ocasión me voy a prevenir con estos detalles y ponerles por aquí los mapitas para que podamos ubicarnos. Vamos a poner también por acá, perdón, se me estaba pasando el Isord, porque vamos a leer en Primera de Reyes. Ahorita les voy a mencionar. Y bueno, ¿qué significa Sarepta? Yo creo que hay que analizar también estos detalles porque puede hablarnos acerca de todo. Yo creo que el Eterno siempre, los mensajes que están en la Biblia, yo he visto que son como, imagínense, tanta historia que pudo haber ocurrido, tantísima historia, tantos acontecimientos, tantas experiencias que pudo haber pasado, por ejemplo, en este caso Elías, y que de pronto metan justamente, y que el Eterno haya inspirado justamente este acontecimiento con la viuda de Sarepta. A mí no me parece casualidad, no me parece algo obviamente al azar. Creo que el Eterno tenía bien definido por qué quería que apareciera justamente esta intervención de esta mujer. Y bueno, vamos a ver qué significa Sarepta. En hebreo es Zarefat, ¿ok? Zarefat es el nombre en hebreo de esta ciudad. Su significado es refinamiento o tienda del orfebre. Lleva el topónimo, de emboscada de la boca, así le conocían. Y bueno, ahora sí vamos a leer en Primera de Reyes, vamos a leer en el capítulo 17. Les tengo aquí el Isord a las que nos están viendo a través de YouTube, por si nos quieren seguir.
Y vamos a leer por acá, yo lo voy a ir leyendo de este lado. Vamos a leer desde el versículo 8 para no alargarnos tanto en la lectura. Vamos a leer desde el versículo 8, dice: y la palabra del Eterno vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Eterno Todopoderoso, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y he aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque el Eterno Poderoso de Israel dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Eterno mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Eterno había hablado por medio de Elías. Después de estas cosas aconteció que el hijo de la mujer, dueña de casa, cayó enfermo, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, varón de Elohim? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Y él le respondió: dame tu hijo. Y lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde vivía y lo acostó en su propia cama. Y clamando al Eterno dijo: oh Elohim, Elohim mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Eterno diciendo: oh Elohim, oh Eterno Elohim mío, te ruego, haz volver el alma de este niño a él. Y el Eterno escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces Elías tomó al niño y, bajándolo del altillo de la casa, lo entregó a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo está vivo. Y la mujer dijo a Elías: ahora sé que tú eres varón de Elohim, y que la palabra del Eterno es verdad en tu boca. Bueno, no sé si alcanzaron a detectar los detalles. Es bien interesante cada detallito que está allí, lo vamos a ir analizando puntualmente. Primeramente, hablar de esta mujer, del origen de esta mujer. Zarefat era una ciudad gentil. Era una ciudad en la que muy probablemente había israelitas allí viviendo, aunque también es probable que hubiesen solamente gentiles, ya que históricamente, al menos los datos que yo alcancé a compilar, datos históricos dicen que era una ciudad donde más había propiamente gentiles allí, pero ustedes saben que también israelitas solían irse a otras ciudades a radicar, ¿no? Entonces, tenemos 3 opciones, 3 posibilidades acerca de esta mujer, en la que probablemente haya sido una mujer israelita que vivía allí, probablemente era una mujer que ya era descendiente de una mezcla entre israelitas y fenicios, o finalmente probablemente era gentil totalmente, ¿no? Así que, bueno, recordemos que después de Salomón hubo una dispersión y existen estas 3 posibilidades. No hay muchos datos de esta mujer, realmente ahora sí que lo que acabamos de leer es todo lo que se dice de ella, realmente no hay muchas pistas para poder comprender en la totalidad de dónde venía, cuál era su contexto, cuáles eran sus creencias, aunque se pueden inferir definitivamente por la zona en la que vivía. Si vivía en un lugar fenicio, pues muy probablemente si fuese gentil era una mujer que quizás era idólatra,
quizás era una mujer que también y seguramente había escuchado del Eterno, del pueblo de Israel, de todas las maravillas que el Eterno venía haciendo con el pueblo desde la salida de Egipto, etcétera. Lo que sí sabemos y lo que sí podemos casi asegurar es que era una mujer muy joven, ¿sí? Era una mujer muy joven, ¿por qué? Porque dice que tenía un hijo pequeño, ¿verdad? Y sabemos que en estas épocas y en estas culturas era muy común y era lo más normal que las mujeres se casaran a tempranas edades y que tuvieran inmediatamente descendencia. Además dice que el niño que tenía pues era un pequeño que tomó en sus brazos y que después Elías también tomó en sus brazos. Yo no sé, a lo mejor podríamos pensar en un niño desde muy pequeño, 3, 4 años de edad, hasta quizás 10, 12, 13 años, no lo sé. O sea, es el rango en el que yo me imagino que pudo haber sido un niño, que Eliyahu sin problema pudo haber tomado y pudo haberlo cargado hasta su alcoba, ¿no? El lugar en donde le hospedaban. Entonces, lo que sí podemos asegurar es de que era una mujer muy, muy joven. Y esto es algo que ya de entrada nos dice algo interesante porque siendo una mujer joven y viuda, pues y luego aparte pobre, nos habla de una mujer muy vulnerable, una mujer que estaba en una situación ya de muerte prácticamente. Ella dice, vamos a comer el último bocado de pan y nos vamos a morir, o sea, ya no queda más. Estaban en una época muy difícil, una época complicada en la que obviamente el Eterno no había mandado lluvia. Vamos a recordar el contexto. Elías había hablado a Acab que iba a dejar de llover y ya para ese momento, pues imagínense con la escasez de la lluvia, pues todo lo que estaba ocurriendo en todas las ciudades, ¿no? La hambruna que había en ese momento. Entonces, vemos que era una mujer muy joven, vemos que era una mujer pobre, y hay algo que a mí me da como indicio de que era una mujer gentil, y es lo que podemos leer en Lucas 4, verso 25 y 26. Lo tengo yo por acá, se los voy a leer si alguien quiere buscarlo y leerlo por su cuenta. Dice así: verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. Y bueno, esto creo que es como evidente, ¿no? No fue enviado a ninguna de las israelitas, sino a una de Sarepta. O sea, pudo haber sido enviado a una viuda israelita, pero el Eterno no lo hizo así, no lo permitió así. El Eterno dispuso que fuese enviado a una que no era israelita, que era de otra región. Y en esto a mí me hace pensar que el Eterno vio algo especial en esta mujer. Vio algo que el Eterno quiso usar para dar un mensaje en paralelo a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua, cuando cita esto, recordemos que estaba en una sinagoga, estaba hablando y estaba en su lugar de origen, en su lugar en el que lo vieron crecer, en el que lo conocían. Y él cita a Elías como para asemejar lo que estaba viviendo Yeshua en ese momento en el que él habla el mensaje y hay incredulidad en el corazón de los oyentes. Y dice él, ustedes esperan que venga aquí a mi ciudad, a mi lugar y haga señales, haga prodigios y quieren que aquí yo me manifieste, pero pues realmente ahí no lo estaban aceptando. Entonces él se va primeramente a otras regiones. Y esto fue lo que pasó con Elías. Él fue y habló a los principales del pueblo de Israel y no lo aceptaron, no lo escucharon, y entonces el Eterno dice, ve a un lugar con una mujer viuda y ahí yo le he dado orden. Imagínense, esto a mí me causó mucho interés porque me hizo pensar cómo le dio la orden el Eterno a esta mujer, cómo fue que el Eterno dispuso la vida de esta mujer y la preparó para que ella lo pudiera recibir y lo pudiera sustentar. Anteriormente lo había hecho con cuervos, ¿se acuerdan? Que lo envía al desierto, lo sustenta con cuervos, y después dice, le di orden, como que él ya había preparado
a esta mujer de antemano, ya la había dispuesto para que pudiese ser el medio por el cual iba a sustentar a su profeta, a su enviado. Y esto me hace pensar en Yeshua, el enviado también, como que viene a ser una sombra del Mesías también, y por eso Yeshua la cita, la recuerda. Por eso digo, tantas historias y tantas experiencias que pasaron en el pueblo, que pasó Elías, para que Yeshua sea muy puntual en citar esta situación con la viuda de Sarepta, a mí me parece algo especial, algo que el Eterno nos quiere decir a través de ella. Y bueno, dice, le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El Eterno se agradó de la vida de esta mujer. El Eterno puso sus ojos en esta mujer, tal vez a pesar del entorno de ella, tal vez a pesar de la situación en la que ella se encontraba. Él había visto algo en ella que sabía que la podía usar. ¿Y qué pudo haber sido? Probablemente en este lugar de decadencia espiritual, de hambruna, de todo el contexto pagano del que podemos estar hablando, probablemente fue una mujer que se mantuvo, pienso yo, como Abraham, ¿no? Que estando en un lugar de idolatría también, pues de alguna manera tenía en su conciencia que no eran esos dioses que se hablaban y que se decía y que se adoraban, que se servían, como era el poderoso de Israel. Así como Rahab también, que dice, hemos escuchado todo lo que el Eterno ha hecho a través de ustedes, de los israelitas, y tememos, estamos llenos de terror. Así que por favor sálvanos, y sálvame a mí, sálvame a mi casa, ¿no? Dijo Rahab a los espías que entraron en su casa. Y así mismo pienso yo en esta mujer, como que con ese espíritu de temor al Eterno, de reverencia al Eterno, fue que ella pudo haber sido vista para ser usada para que sirviera a Eliyahu. ¿Quién pensaría que en medio de un momento de hambruna, de decadencia espiritual y de depresión, porque esta mujer estaba sumergida en total depresión, sería elegido para servir al Todopoderoso? Ahora sí que, como dice en la Escritura, lo vil y menospreciado, ¿no? O sea, lo más bajo, lo que podríamos decir ya es lo inimaginable. O sea, el Eterno, a lo mejor con tantas posibilidades que pudiesen haber en ese momento, ¿por qué escogería una mujer pobre, viuda, en depresión, pagana? O sea, imagínense todo lo que podría conllevar, ¿no? Entonces, no, sí, adelante. No había esperanza, exactamente. Eso justamente fue lo que me hizo pensar. No había, yo me imagino que a través de ella pasaba en su mente, ¿para qué quiero la vida? O sea, ya, como esto último, ya era su último esfuerzo, era como su último aliento, ir por leña para cocer lo último de harina que tenía. Y ya después de esto, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, ya se había resignado. Seguramente fue lo que pasó por la mente de la mujer cuando dice en el verso 12 del capítulo 17 de Primera de Reyes, dice, estoy recogiendo 2 palos, fíjense cómo aquí señala, 2 palos, o sea, especifica también eso, entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo, lo comeremos y moriremos. Todavía así como que dijo, bueno, vamos a comer lo último y después de esto, bye, a morir, o sea, ya no queda nada. Ver su despensa vacía, yo creo que le había hecho pensar, ya llegó el fin, se acabó para mí, para mi hijo. O sea, ¿de dónde voy a sacar pan? ¿De dónde voy a sacar alimento? Si no tengo absolutamente ya nada de harina, nada de aceite, o sea, se acabó. Ya había sobrevivido mucho tiempo, ya estaba como que en sus fuerzas de flaqueza, ya se había acabado para ella, para su hijo, ya no había más que hacer. Esta mujer estaba completamente en una depresión que podríamos decir completamente justificable a los ojos humanos, que podríamos decir pues con justa razón, yo también estaría igual, a lo mejor muchas de nosotras vamos a decir pues sí, o sea, ¿qué me quedaría? Como Agar, ¿no? También en el desierto, que dijo ya, no quiero ver morir al niño, mejor me voy y lejitos y yo sé que se va a morir, o sea, cero esperanza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido con cero esperanza ante ciertas circunstancias, ciertas situaciones? Y también recuerdo el pueblo de Israel frente al mar
o más bien el mar frente al pueblo de Israel y a sus espaldas el faraón. Y tú dices, ¿para dónde corro? O sea, ¿salto? ¿Qué hago? ¿Me subo una nubecita? ¿O cómo le hago? O sea, ya no hay escapatoria, ya aquí quedé, vamos a morir, ¿no? Así de acorralada pienso que estaba esta mujer, y que también me recuerda a la mujer de Job. Bendice a Elohim y muérete. O sea, ya mi último aliento sea para bendecir al Eterno y nos despedimos de este mundo, ¿no? No había más, definitivamente no había más, pero el Eterno tenía reservado una provisión muy especial, que no solamente era de pan, y esto es algo que es lo más grato de esta historia. Me recordó cuando estaba leyendo esta historia el Salmo 121, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. O sea, no veo frente al mar, no veo mi vasija, no veo mi alacena, veo hacia arriba a los cielos, porque ¿de dónde viene mi socorro? Porque al final de cuentas, verdaderamente, aunque fuera una mujer gentil, su socorro vino del Eterno, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene mi auxilio? Dice el Salmo 121. La viuda de Zarefat es uno de los muchos ejemplos en la Escritura de la bondad del Padre Eterno. Él tenía un propósito particular con Elías, el propósito de sustentarlo y resguardarlo. Ese era como que el propósito principal, pero también tenía un propósito en especial con la viuda. O sea, aquí hay algo que era mutuo, ¿verdad? El Eterno envía a Elías, lo resguarda, le provee, lo sustenta, pero también le trajo algo a esta mujer muy especial, y era el de la salvación, el de tratar con su corazón, el de restaurar ese corazón que ya estaba completamente en la decadencia, y que el Eterno al final vio en ella cierta justicia para proveerle. ¿Por qué? Porque vemos en un proverbio, fíjense cómo dice Proverbios 15:29. Dice: Adonai se aleja de los malos y escucha la plegaria de los justos. No podemos decir que esta mujer fuera justa en el sentido de su rectitud ante el Creador, porque probablemente era pagana, como mencionamos, era gentil. Pero definitivamente el Eterno la tomó como una mujer digna de recibir esta misericordia de parte del Eterno, esta provisión. Vemos también en el Salmo 37, 16 y 17, lo poco del justo vale más que la mucha abundancia del impío, pues los brazos de los impíos serán rotos, mientras que a los justos los sostiene Adonai. O sea, el Eterno la tomó y como a una justa le proveyó, le bendijo, le sustentó. Y esto es algo que yo pienso y digo, a veces así nos sentimos, no somos dignos delante del Eterno de recibir lo que recibimos, no somos justos delante del Eterno. Por nuestra propia justicia, pues ya hubiéramos caído fulminados, y yo creo que ni siquiera el poquito de harina que le quedó a ella de esperanza tendríamos nosotros, porque realmente el Eterno no nos mira a nosotros, sino a través de Yeshua, ¿no? El Eterno no ve nuestra poca justicia, sino la justicia de Yeshua en nosotros. Entonces, yo recordé las palabras de Santiago referente a Elías, y que en este contexto es que este hombre Elías fue enviado a esta mujer. Fíjense lo que dice en Jacob, en Santiago capítulo 5, verso 19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay algo que vemos en la historia de esta mujer, y es que ella se expresa como mujer pecadora, ¿sí? Dice: ¿has venido para recordarme mis pecados? ¿Sí? Y aquí en Santiago dice: aquel que haga volver a un pecador de su error salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y realmente esto fue lo que hizo Elías con esta mujer. Y no solamente estaba acercándole al Eterno en su vida,
estaba revelándole al Creador el poder del Eterno, porque para haber hecho todo esto, para haber sido tomada, es que realmente el Eterno quería que esta mujer tuviera esta revelación del Padre Eterno en su vida. No solamente la estaba librando de la muerte física, sino también de una muerte espiritual, ¿sí? Porque yo estoy segura de que después de esta situación, imagínense si fueran ustedes, si hubieran pasado por esto, yo no creo que seguirían con la vida de antes. O sea, después de haber tenido este encuentro con el Eterno por medio de este hombre, de Elías, de este enviado, yo creo que su vida ya no fue igual. Yo creo que si era una mujer que en su conciencia tuviese el entendimiento de que había un poderoso, aunque viniera de un contexto gentil, yo creo que completamente se alejó de ese origen pagano para servir de verdad al Todopoderoso. Realmente es lo que vemos, esta disposición a la obediencia, ¿verdad? Y yo creo que es el primer paso para que el Eterno nos mire y nos tome en cuenta, porque cuántas de nosotros luego a veces estamos, oh sí, envíame a mí, como dice mi esposo, ¿no? en los cantitos de que, pues sí, en la iglesia cristiana cantábamos bien bonito, ¿no? Esas canciones, pero nuestras obras eran por inmundicia, o sea, realmente transgrediendo Shabbat, comiendo cuanta cosa se nos pusiera enfrente. O sea, podríamos decir muchas cosas con nuestra boca, pero nuestras acciones no concuerdan, ¿no? Y en este caso esta mujer a lo mejor no dijo, sí, ahorita vengo y te lo traigo. O sea, de momento dijo, bueno, lo estoy guardando para mí, para mi hijo. Sin embargo, al final de cuentas decidió obedecer y decidió ahora sí que negarse a sí misma, porque debió haber sido como un momento de miedo, de incertidumbre, porque lo vamos a ver más adelante. De hecho le dice, no temas. O sea, fue un momento de miedo, fue un momento de temor, y no podemos ser ligeras al tomar en nuestras manos la historia de un personaje. No podemos ser ligeras al tomar en nuestras manos esta lectura y leerlo así como lo leímos al principio, de corridito y ya. O sea, realmente métete en la historia, métete en el contexto y ponte a pensar, si tú fueras esa mujer, madre, sola, joven, con un hijo pequeño, yo estaría despavorida, y o sea, con el terror de qué hago aquí, ¿no? Y ya, o sea, todo lo que estaba pasando la tenía completamente acongojada. Y precisamente vemos allí lo hermoso y lo maravilloso del Eterno en su misericordia en la vida de esta mujer y en cómo con ella también ha hecho con nosotros, ¿no? Retomando lo que leímos en Santiago, en la carta de Jacob, cuando hace referencia a Eliyahu como un justo, porque dice que él era un justo, dice como una persona íntegra y fiel al Padre puede hacer volver al transgresor de la instrucción, o sea, al que está transgrediendo la instrucción, volverlo o acercarlo al camino de la obediencia. Y en este caso fue lo que hizo Eliyahu con esta mujer. Eliyahu no solamente salvó la vida de la viuda, hablando físicamente como mencionamos, también salvó la vida de esta mujer, la vida espiritual de esta mujer, pero también la de su hijo. Vamos a ver más adelante cómo, bueno, lo leímos, pero lo vamos a detallar, que el niño o el jovencito, yo creo que era un niño, murió, pero como el Eterno decidió usar esta circunstancia, o sea, ¿por qué permitió todo esto, no? Y decidió usar esta circunstancia para exaltarse, como dices tú, ¿no? Para exaltarse aún más, para engrandecerse y para testificarle a ella qué poderoso era con el que estaba tratando en ese momento, ¿no? Porque no lo conocía, como bien dicen, no lo conocía, no tenía ella en su mente, en su corazón, en su conciencia de quién estaban hablando, hasta que el Eterno toca lo más profundo de su corazón, que fue su hijo. Yo creo que una mujer en esas circunstancias, y otra vez poniéndonos ahora sí que en el personaje, yo podría decir, bueno, yo puedo vivir en pobreza, yo puedo vivir a lo mejor con una enfermedad, pero ver morir a un hijo, o sea, es algo que realmente yo creo que ella no estaba dispuesta a soportar y tolerar, ¿no? Ni preparada, o sea, imagínense el dolor tan grande, ¿no? Entonces, el Eterno usa todas estas circunstancias para algo asombroso.
demuestra el gran amor del Eterno por todas las almas, las cuales desde el principio de la creación hubo quienes se apartaron de él, ¿sí? En medio de un pueblo pagano, la viuda de Zarefat podría haberse mantenido apartada de la idolatría y pecados de ese lugar, probablemente. Todo lo contrario que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. En ese contexto, el pueblo de Israel se había corrompido, empezando por sus reyes. Acuérdense cuánto se hizo de idolatría por acá, por allá. Cada vez se apartaban más del Creador. En esa época Acab estaba ya llegando al colmo con Jezabel. Y el Padre Eterno demuestra a través de la viuda de Zarefat que es bueno y justo, que abre las puertas de la esperanza y de la salvación, aun con aquellos que no son parte del pueblo escogido, y que reconcilia a los que del pueblo se han alejado, lo que ha pasado con nosotras. A nosotras igual nos vio de la misma manera vulnerables en algún momento, y a todos, ¿no? Los que hemos venido a la fe nos ha visto vulnerables. Estábamos en una época quizás de decadencia espiritual, o más bien seguramente estábamos en una época de decadencia espiritual, como mencioné, transgrediendo toda la Torá, y aún así, pues el Eterno le plació, solamente por esa misericordia y ese amor, porque qué de especial teníamos nosotros, el tomarnos, el apartarnos y el prepararnos para servirle. O sea, esta mujer fue preparada. Yo le he ordenado a esa mujer que te sustente, le dice. Así nos ha preparado a nosotros también para servirle. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir no le voy a servir, no le puedo servir? Pues solamente nuestras propias limitaciones que nosotros nos ponemos enfrente, porque el Eterno nos ha preparado y nos ha capacitado para servirle. ¿De qué manera? Pues simplemente con nuestras vidas, con nuestra obediencia. Ese es nuestro servicio. Y lo veíamos también en el estudio de los profetas, ¿no? El verdadero ayuno, como hablábamos o como hablaba mi esposo en Isaías. O sea, esa es la manera de servirle al Padre, el obedecerle y en servirle a nuestro prójimo, como esta mujer lo estaba haciendo con Elías. ¿Qué más queremos? ¿Para qué queremos el show, ¿no? El show de cristiano, de aquí en el altar yo me subo al púlpito y aquí les sirvo con la multitud de naciones, y, o sea, esas cosas que pues antes, digo, lo vivimos muchos en ese contexto, ¿no? Y realmente no se trata de eso. El Eterno nos ha capacitado para servirle en lo poco, desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Cada vez que nosotros, como mujeres, nos disponemos a hacer lo que en nuestra parte compete como mujeres, como amas de casa, como madres, lo que nos rodea en cada uno de nuestros roles, estamos sirviendo al Eterno. Estamos sirviéndole porque estamos, por ejemplo, en el caso de los hijos, o sea, estamos formando almas que en un momento serán también servidores y servidoras, ¿no? Hombres, mujeres, que serán papás, que serán mamás. Entonces, eso es un servicio al Eterno también. No necesitamos salir de casa para servirle al Eterno, ni necesitamos una congregación con 4 paredes para servirle al Eterno. Le servimos desde nuestro hogar, y de esa manera podemos también trascender al cuerpo del Mesías. Entonces, para que esto nos sirva como un testimonio de que si nos sentimos, y lo digo porque me han escrito y me han dicho, es que yo siento que no hago nada para el Eterno, es que yo siento que no le sirvo, siento que no estoy desarrollando mis dones para su servicio. Y yo digo, bueno, si conoces la instrucción y la puedes obedecer y lo estás haciendo, ya le estás sirviendo. Así le dijo cuando el Eterno, cuando le dijo a Moshe que sacara al pueblo, ¿no? ¿Qué le dijo? Para que me sirvan en el desierto, para que me hagan fiesta. Y esa es una manera en la cual nosotros disponemos nuestras vidas para el Padre. Así que si no tenemos la Torah en nuestras vidas y si no estamos en la obediencia, pues entonces realmente no estamos sirviendo. Pero si nosotros estamos conscientes de lo que nuestras obras de obediencia están haciendo y trascendiendo, pues entonces ya hemos comprendido de qué se trata el verdadero servicio, como también Yeshua se lo dijo a la mujer samaritana, ¿no? O sea, en espíritu y en verdad. Y por eso vemos, todo está conectado, o sea, realmente, y por eso me llamó mucho la atención esta mujer, porque realmente vemos cómo el Eterno en esta pequeñísima historia ha plasmado tantos detalles que nos exhortan, que nos dicen, tú estás para el servicio del Creador. No esperemos tener un título para sentir que estamos sirviendo.
servimos desde nuestro hogar, desde nuestra intimidad incluso. ¿Sí? Bien, Yeshua vino a restaurar a las almas del pecado a la vida eterna, ¿cierto? A todos según sus necesidades y carencias les habló el mensaje. Y dice en Mateo 5:3, yo creo que todas recordamos estas palabras de Yeshua cuando dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, esta es una versión, pero en otras versiones lo que más recordamos es el que tiene, ¿cómo dicen? Dichosos los pobres en espíritu, ¿no? Bueno, aquí dice tiene espíritu de pobres, pero es el sentido, ¿no? Esas personas humildes que realmente saben reconocer su condición, que tienen esa humildad para reconocer: soy pecadora, soy pecador. Es lo que le dijo Elías: has venido a recordarme mis pecados y por eso se murió mi hijo. O sea, mi hijo, la muerte de mi hijo es culpa de mis pecados, de mis transgresiones. A eso veniste a esta casa, nada más a recordarme esto. Y realmente ahí yo veo esa disposición y esa humildad en la mujer, en la viuda de Sarepta, para reconocer la condición pecaminosa en la que estaba. Como Miriam incluso, ¿verdad? Cuando recibe el mensaje del malaj, del enviado, respecto al embarazo de Yeshua, y ella reconoce y dice: yo soy mujer pecadora. O sea, aún ella, ¿no? Que fue elegida desde también una temprana edad, pero realmente vemos que, como dice la Escritura, no hay justo ni aún uno, pero el Eterno nos toma, nos aparta, nos santifica y nos permite capacitarnos para servirle en justicia, en rectitud. La mujer de Zarefat, además de viuda, era muy pobre, como lo hemos visto. Eliyahu, cuando entró en la ciudad, la encontró recogiendo leña, ¿verdad? Dando lo que consideraba de sus últimos esfuerzos para preservar su vida y la de su hijo. Y bueno, esto lo vimos, a mí me llamó mucho la atención con respecto a esto, ¿no? La encontró recogiendo la leña. Le dice: tráeme un poco de agua, tráeme un poco de agua para mí en tu jarro para que pueda beber. O sea, él le pide a ella que le sacie su sed, ¿no? Y ella dice que iba a traérsela, ¿verdad? Cuando ella iba a traérsela, le gritó: y tráeme por favor un bocado de pan. O sea, primero le pidió agua para beber. Primero le dijo: tráeme, te ruego, un poco de agua, y ella inmediatamente iba por el agua. Pero dice que ella iba y le gritó: y me traes también un poco de pan, ¿no? Esto es lo que alcanzamos a ver aquí. Y entonces ella regresa y: vive el Eterno Todopoderoso, no tengo, ¿sí? O sea, agua te puedo dar, pero comida no. Y al final el Eterno fue el que proveyó de todo el alimento que esta mujer necesitaba, y no solamente físico. La palabra viuda en hebreo es interesante analizarlo. Ya que vas para allá, dicen por acá, tráeme también un panecito. La palabra viuda en hebreo es almaná, sí, aprovechando la vuelta. Almaná es la palabra que vemos en hebreo y viene de la palabra hebrea alman, que significa congoja o abandonado. Eso es lo que significa la palabra viuda. En el sentido de una persona viuda o divorciada, dice aquí. Y la palabra pobre en hebreo, fíjense, viuda es almaná, que es abandonado, congoja. La palabra en hebreo, para la palabra viuda, a ver, aquí ya me confundí, significa, y la palabra pobre, perdón, la palabra pobre en hebreo tiene dos connotaciones, que una es la palabra aní, que significa deprimido, afligido, fatigado, humilde o necesitado. Y la palabra dal, que significa propiamente colgando, débil o flaco, afligir, débil, debilitar, desvalido, enflaquecer, etc. La viuda de Zarefat era pobre tanto físicamente como espiritualmente. Eso es lo que podemos comprender a través de estas palabras en hebreo, desde su esencia. No tenía alimento físico, pero tampoco tenía alimento espiritual. Estaba debilitada y enflaquecida físicamente por el hambre,
pero también se sentía acongojada y deprimida en su espíritu. Comeremos lo último y nos vamos a morir. O sea, eso habla de una depresión. Pero el Padre Eterno vio su necesidad y le acercó el alimento en abundancia. No solamente el pan que saciaría su hambre temporal, sino su hambre y sed de justicia por la condición caída del hombre. Esta mujer seguramente estaba cansada de lo que veía y vivía a su alrededor. Sin esperanza, con vanidad por las cosas de este mundo, temía por su final, pero fue eso lo que el Padre consideró para mostrarle su justicia, y ella lo creyó sin dudar. Fíjense, vamos a analizar nuevamente en Primera de Reyes 17, del 13 al 16. Y quiero resaltar unas expresiones aquí. Dice, pero Elías le dijo, no temas. Primero le dice, no temas. ¿Por qué? Porque era obvio su temor, su miedo, su angustia, su incertidumbre. Entra y haz como has dicho, pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así habla el Eterno de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza o en la vasija, hasta el día en que Adonai conceda la lluvia sobre la faz de la tierra. Dice, ella se fue e hizo según la palabra de Elías. Esto es bien importante porque escuchó la palabra y la atendió. Y esto es algo que justamente dice Yeshua que vino a hacer y que muchos no quisieron escuchar. Que él vino a hablar la palabra, el mensaje, y muchos no quisieron atender. Y hubo quienes sí, que eran los más afligidos, que eran los más necesitados, que eran los más angustiados, los que sí tuvieron ese oído para oír y entonces para volverse al Eterno. La mujer confió en la palabra de Elías. Ella sí dudó, sí se nota aquí cierta incertidumbre, porque le dice no temas, pero aún con esa incertidumbre y esa duda, ella se fue e hizo según la palabra del profeta. No titubeó. Inmediatamente fue y con esperanza en su corazón creyó la palabra del Creador. Si hubiera sido otra, muy seguramente hubiera dicho, pero es que, ¿y cómo conoceré que sí lo harás? A ver, dame una señal. A ver, que caiga ¿Cómo me garantizas? No? Dame una garantía, si no, no voy, ¿eh? O sea, imagínense, jamás, ¿no? Ella realmente, aún con ese temor, obedeció. Y muchas veces nosotras, por nuestros temores, no damos esos pasos de fe para servir al Eterno. Nuestra limitación no son la falta de comida espiritual, no son la falta de agua, son nuestros propios miedos que nos impiden tomar la decisión de la obediencia. Esa es nuestra limitación. Nosotros somos los que nos limitamos porque el Eterno nos ha capacitado para servirle. ¿Cuántas veces nosotras nos dejamos intimidar por las circunstancias difíciles de la vida? Como los típicos gigantes que hablamos o que vemos en la Escritura, ¿no? Que decimos, es que está demasiado, es que imagínense, o sea, están enormes esos gigantes y nosotros nos vemos como langosta a un lado de ellos. No, yo no le entro, yo no voy. Así estamos nosotras muchas veces. Vemos circunstancias que nos rodean en un momento de nuestra vida, en cierto momento específicamente, y nos dejamos intimidar, y eso solamente pues es obra de sí nuestra falta de fe, de nuestros temores, pero por supuesto pues también de cómo el enemigo nos quiere impedir el tener esa plenitud en el Eterno. Cómo a través de esas circunstancias nos quiere atemorizar para que nosotras terminemos pues dándonos por vencidas y diciendo ya mejor aquí quedo. Ya muchas veces y a veces escuchamos ciertos testimonios en los que vemos personas que pasan por circunstancias y se apartan por completo del Eterno. Pasan por circunstancias tan duras que dicen, es que terminan negando incluso blasfemando el nombre del Creador, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la humildad para reconocer que no son nadie para exigir que todo les salga bien y para tener esa pobreza de espíritu y reconocer su condición pecaminosa. Somos pecadores y delante del Eterno tenemos que tener esa humildad, porque si no, así cuan más grande sea nuestro orgullo, más dura va a ser la caída. Entonces tenemos que tener esa confianza ante el Padre Eterno. ¿Cuántas veces hemos actuado en nuestra desesperación de manera con temor? Que decimos, no, es que, ¿qué tal que no se multiplique el aceite y la harina? Yo mejor voy a la segura, le preparo el panecito a mi hijo, me lo como yo y él y vámonos a morir, ¿no? ¿Qué tal que no sea cierto? Y realmente ella
no tuvo esta incredulidad. ¿Tuvo temor? Sí. Cualquiera yo creo que tendría temor, pero aún así obedeció. Al final el Eterno siempre tiene una solución para nosotros. Mientras tanto, el Padre trata con nosotros en cada momento, nos exhorta, nos instruye, nos va mostrando el camino por el que debemos andar. Recientemente, y lo digo como ejemplo porque la verdad fue algo que me impresionó. Recientemente recibí unos mensajes de una mujer que empezó diciéndome pues su condición, su situación de escasez de dinero, una situación complicada, sola también, y de alguna manera solicitaba cierto apoyo. Y es una mujer que no conocemos, que no tenemos referencia y que realmente pues no podemos decir, sí, pásame el número de cuenta, ahorita te deposito, cuando a veces uno tampoco tiene estas posibilidades en ese momento, ¿no? Y me llamó mucho la atención su reacción, porque yo le dije, ¿sabe? Bueno, yo entiendo la situación, pero creo que el Eterno está tratando con usted también. Creo que todas las circunstancias que me comenta que está pasando, pues son porque el Eterno la está apartando incluso de pecados, ¿sí? Por otras situaciones personales que me comentó, aparte de su situación económica. Entonces, yo le decía, mejor santifíquese, apártese, y ahora sí que esta situación que usted está viviendo, pues el Eterno está tratando también con usted. Y me decía, es que les estoy pidiendo trabajo. Y yo le dije, es que nosotros no la podemos emplear. ¿Cómo la voy a emplear? ¿De qué? Ni siquiera está aquí en Cuernavaca, por ejemplo, ¿no? Y yo ¿cómo le voy a hacer para darle trabajo? Y me decía, ay, bueno, pues ahora sé qué tipo de personas son ustedes, ahora ya sé con quién estoy tratando, ahora ya sé que ustedes... Y empezó a sacar todo lo que... Y empezó a reclamarme y me dijo que yo la estaba agrediendo y bueno, un montón de cosas que me impresionó leer, francamente. Yo dije, oiga, yo no le estoy agrediendo, yo simplemente pues le estoy diciendo la realidad. Nosotros también hemos pasado por situaciones de escasez y pues dices, oye, el Eterno a través de esta situación me está enseñando un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no, como Agar, humillarnos bajo su mano poderosa? Recuerdo esas palabras que el Eterno le dijo a Agar, humíllate bajo la mano de tu señora y pues ahora sí que recibe el trato que no de que te merezcas, pero que es consecuencia quizás de algo, y que a veces el Eterno nos permite pasar por desiertos totalmente y a veces en todos los sentidos para tratar con nuestro corazón duro. Y si no surgieran este tipo de circunstancias complicadas, pues cómo el Eterno va a tratar con nuestra fe, cómo el Eterno va a tratar con nuestro orgullo, si no es tirándonos hasta más abajo del suelo, ¿no? A veces son necesarias estas circunstancias y en su momento también el Eterno sabe proveer toda la ayuda que necesitamos. Y si nosotros nos mantenemos humildes, Él también sabe darnos todo lo que corresponde. Como leímos, Él no nos va a dejar si nosotros estamos con los ojos puestos arriba. Si estamos con los ojos puestos en los hombres, ay, es que ustedes, es que tú, bueno, nuestro socorro no viene de los hombres, viene del Todopoderoso. Así que esto es algo que veo yo también aquí, humildad para aceptar lo que el Padre Eterno permite en nuestras vidas, humillarnos ante su mano poderosa y madurar y aprender y crecer y no reclamar y no quejarnos, porque entonces eso ya es un corazón enaltecido, ¿no? Y por eso a veces pasamos ciertas circunstancias, porque el Eterno nos está forjando y como dice en la Escritura también, pues nos refina, ¿no? Y hablando aquí, ¿qué dijimos que significaba? ¿Se acuerdan? Tzarefat. A ver, ay, ¿a poco ya se les olvidó tan rápido? Tzarefat. Tienda del orfebre. ¿Qué es orfebre? Ay, ¿no saben? Ay. Orfebrería es el trabajo con los metales, con el oro, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Ajá. Entonces, a mí esto es algo que hasta ahorita estoy hilando, sí, porque de verdad el Eterno trató con ella como se trata con los metales, cómo se purifica un metal, cómo se apartan los metales
que no queremos de una piedra que tiene oro, que tiene a lo mejor otros metales que no queremos y los queremos apartar, los funden, ¿cierto? Los funden, y algo que yo leí, lugar de refinación, por acá pusieron muy bien, algo que yo leí ahora que fuimos aquí a un lugar cerca, en donde en la época medieval se trabajaba el oro, se trabajaba la minería. También lo que hacían era usaban el mercurio, y con el mercurio separaban los metales que no querían para apartar la plata y para poder trabajar la plata. Y lo hacían obviamente a través del fuego. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo estamos hablando de Tzarefat, el lugar que significa lugar de refinación, tienda del orfebre, que tiene que ver con esto, y cómo el Eterno trató con esta mujer purificándola con cosas duras, ¿sí? Purificando su corazón de todo lo que a lo mejor se había contaminado, para poderla presentar ahora sí limpia, para poderla usar más adelante, ¿no? Perdón, me sí. Un versículo que es el de Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7, sí. A ver, ¿lo tienes? Que dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, esplendor y honor cuando Yeshua aparezca. Gracias. Gracias, sí, muy acertado este texto, porque precisamente estamos viendo esto en la mujer, en esta mujer, cómo el Eterno la estaba purificando para poder exaltarse a través de ella. Porque cuando parecía que todo ya estaba bien, o sea, imagínense, qué bonito, bueno, sí, me prometió que iba a tener pan en abundancia, y ya mi vasija está llena, y no escasea, y ya todo está bien, ya estamos bien, todo, vamos a seguir con la vida. Y de pronto se enferma su hijo, o sea, así como que sí, todo estaba muy bien, y ¿cómo? Está lo que a lo mejor más le podría afectar, porque como dije hace un momento, podríamos vivir con escasez, con poquito, y la vamos sobrellevando, pero la enfermedad de un hijo o una situación crítica a ese nivel, pues obviamente a nosotros nos hace tomar las cosas de una manera distinta. Ya no pensamos solamente en nosotras, en saciarnos, pues ahora sí que en ponernos a nosotras primero, ¿no? Voy a comer yo y mi hijo y punto. No, aprendemos a ver todas las cosas y todas las circunstancias que nos rodean desde un punto muchísimo más entendido, como el Eterno lo ve, a los ojos del Eterno, no a los ojos de los hombres, y nos moldea. Y yo, por ejemplo, cuando leía esta situación de la enfermedad de su hijo, recordaba momentos en que se han enfermado nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo cuando han sido enfermedades pues un poquito complicadas de las vías respiratorias, y tú dices, oye, mi hijo ya tiene taquicardia y ya sus pulmones como que no están reaccionando y no está respirando bien, y te empiezas a angustiar, o sea, es algo que no se puede comparar con nada. O sea, tú clamas al Eterno y estás tú y él y no hay más, ¿no? O sea, realmente el Eterno te humilla y te hace solamente reconocerle y sostenerte en él, y dices, pues lo que el Eterno permita. O sea, al final de cuentas no son nuestros hijos, o en este caso el Eterno los ha puesto aquí a través de nosotros, pero finalmente no son para nosotros, son para Él mismo. Entonces Él nos trata y nos moldea, y a veces nos da en donde más nos duele. Yo lo digo en primera persona. A veces mi esposo dice, ¿es que te preocupas mucho? Pues sí, o sea, soy bien preocupona. y el caso con los hijos es algo que duele, ¿no? Y por eso leo esta situación y digo, híjole, qué duro, ¿no? Qué duro haber visto a su hijo pasar por esta situación y que de pronto fallece. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? También, cómo el Eterno trata con nosotros, y a veces a través de los medios que quizás más nos van a doler. En este caso fue su hijo, en otros casos pueden ser otras circunstancias, pero en el caso de la mujer de Sarepta fue a través de su hijo, cuando pensaba que ya todo estaba bien, ya tenemos ahora sí alimentos y podemos seguir viviendo de acá que vuelva a llover,
y llega esta situación. Vamos a leerla en Primera de Reyes 17, vamos a leer desde el verso 17 al 24. Después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan recia que se quedó sin aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Elohim? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió: Dame tu hijo. Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Después clamó a Adonai diciendo: Adonai, Elohim mío, ¿es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño, invocó al Eterno y dijo: Adonai, Elohim mío, que vuelva por favor el alma de este niño dentro de él. Adonai escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías: Mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elías: Ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Elohim y que es verdad en tu boca la palabra de Adonai. O sea, ahora sí, porque antes no, antes no lo había visto así, antes aún había en ella algo de incredulidad, tal vez, algo de incertidumbre, de temor, aún había algo ahí que tenía que ser purificado, aún había algo ahí que tenía que ser erradicado, y hasta ese momento, entonces ella, imagínense qué impresión, qué impacto, todo lo que estaba pasando en ese momento, alguna duda, tal vez había duda en ella todavía, porque dice: ahora sí he conocido bien que eres un hombre de Elohim. Hay algo que a mí me llama la atención, aparte de esta manera del trato que el Eterno le estaba dando a esta mujer, que además, dicho sea de paso, creo que era una mujer fuerte en realidad, porque para pasar por estas situaciones, pues se requiere cierto valor que muchas veces no tenemos, ¿no? Y ella se sobrepuso a esta circunstancia. Pero hay algo que me llama también la atención, y es cómo resucita o cómo vuelve a la vida el muchacho. Porque dice que se tendió Eliyahu 3 veces sobre el niño y hasta entonces resucitó o revivió. Y esto me recordó a la señal de la resurrección de Yeshua. Después de 3 días, él se levanta, y él que vino a hacer, a predicar o a hablar a todos los afligidos, incluso a las almas que estaban atrapadas en el Sheol. El alma de esta mujer quizás ya estaba condenada por su contexto, por su historia, por todo lo que quizás ella venía arrastrando en cuanto a paganismo, idolatría. Pero el Eterno, a través de toda esta circunstancia, le da esta oportunidad de escuchar un mensaje, de escuchar la voz. Por eso habla mucho esto de escuchar la voz. Ahora conozco que la palabra es verdad en tu boca. Lo que no pasó con el pueblo de Israel con respecto a Elías, que no escucharon a la palabra que el Eterno estaba hablando a través de Elías, y lo que no pasó con Yeshua en su época también dentro del pueblo de Israel. Lo que sí hicieron otros, que fueron más humildes, que sí escucharon la voz y que reconocieron que él estaba hablando palabra de Adonai, del Eterno. Entonces, esto que vemos aquí me parece una sombra del Eterno, de su mensaje de redención por medio de Yeshua, ya que Yeshua también lo toma como referencia cuando dice: aquí no me escuchan, aquí hay incertidumbre, entonces tengo que ir a otros lugares, como Elías, que no fue enviado a ninguna viuda de Israel, sino a una de Sarepta. Dura la situación de esta mujer, sin duda, una mujer joven, viuda, pobre y sin hijo. O sea, primero era pobre, viuda y bueno, joven, ¿no? Sola. Pero luego añádenle y sin hijo. Muere su hijo. Podría vivir en su condición de pobreza, pero el dolor por la pérdida de un hijo es algo que seguramente ella no esperaría tener que soportar. Entonces ella dijo: ¿qué hay entre tú y yo? ¿Que has venido a recordarme mis faltas y hacer morir a mi hijo? Ella reconoce en esas palabras
su condición de pecado, se humilló, pero también se cargó de amargura. O sea, vemos palabras, expresiones de amargura, de dolor, obviamente, ¿no? ¿Quién pensaría que por ayudar al profeta tendría como consecuencia la muerte de su hijo? Es algo muy natural pensar en que ella estaba ya en esa desesperación. Ay. Nos asusta a todos. Aún Elías se afligió con ella, porque vean que también Elías rápidamente va y clama al Eterno y le dice, no es verdad, ¿vas a hacer que muera su hijo? ¿En serio? O sea, yo creo que él también se impactó, pero vean, ¿no? cómo incluso eso el Eterno le da la respuesta que necesitaba en ese momento, ¿no? Y el clamor es respondido. El Padre tenía reservado un milagro que haría convertir por completo el corazón de esta mujer. Después de lo que había ocurrido con la provisión del pan y del aceite, hubo en ella cierta duda respecto a Eliyahu, por lo que el Padre demuestra que él lo había elegido para manifestar en él su poder. Igual que Yeshua fue enviado, que no quisieron escuchar su mensaje, y entonces él dice, anuncien que el evangelio es predicado ¿a quiénes? A los pobres. Y que los muertos viven, y que los cojos andan, y que se está cumpliendo la palabra del Eterno, y que hay quienes sí están escuchando esa palabra que se habló, y la están atendiendo, y entonces el Eterno está respondiendo, y es lo que vemos aquí en Eliyahu. Ese vasito creo que es tuyo, mi amor. Es por esta razón, es por esto que estamos hablando, el contexto en el que habla en Lucas capítulo 4, verso 25. Que te lo cuide papi, ve con papi. Quiere tomar de este vaso. Entonces, en este contexto es en el que Yeshua, sí, es en el que Yeshua menciona menciona a esta mujer en Lucas capítulo 24, perdón, Lucas 4 capítulo 25 y 26, que pone como ejemplo esta historia. Vamos a recordar un poquito el contexto de Lucas, porque creo que es importante. Dice, en el capítulo 4 de Lucas comienza con el ayuno y la tentación de Yeshua en el desierto. Después se fue a Galilea, ¿sí?, donde se extendió su fama, pero a pesar de sus enseñanzas hubo mucha incredulidad. A pesar de que él estaba hablando y demostrando de quién venía, hubo mucha incredulidad. Se fue a Nazaret, el lugar donde creció y más lo conocían, que fue más rechazado, y ahí fue donde fue más rechazado su mensaje. Reveló en la sinagoga en un día de reposo su propósito ante el pueblo, pero hubo incredulidad en los corazones. Vamos a leerlo en Lucas 4, 23 y 24. Dice, él les dijo, seguramente me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Y al final, pues vemos entonces esta sombra de Elías, que sí fue recibido por una mujer extranjera. Así Eliyahu había hablado el mensaje a los principales de su pueblo, pero no fue atendido, sino por una viuda pobre en otra ciudad, quien por su confianza y humildad recibió la bendición de servir al Todopoderoso, albergando a un profeta de él en su hogar. Sobre esto, el apóstol Shaul, el enviado Shaul, enseñó por revelación del Ruach en 1 Corintios, capítulo 1, verso 27, se los voy a leer por acá, si lo quieren buscar. Dice, ha escogido Elohim más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Elohim lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Elohim, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe o se enaltezca en presencia del Todopoderoso. Y aquí pensamos, ¿por qué una mujer viuda? ¿Por qué una mujer pobre? ¿Por qué no una mujer con cierta estabilidad económica? ¿O por qué no fue con un hombre de casa que quizás tenía muchos siervos y que quizás tenía otras posibilidades? ¿Por qué una mujer sola, joven, pobre? Ese fue el medio perfecto que el Eterno usó para exaltarse en su poder.
Así, si alguien se considera inapropiado para servir al Creador, considerémonos aptos no por nuestras capacidades y fuerzas, sino por la misericordia que el Padre tiene para con nosotros por medio de su Hijo Yeshua. A veces hacemos mucho caso de esas vocecillas en nuestra cabeza que nos dicen, es que tú no eres digna, es que tú no deberías, es que tú no deberías estar haciendo esto, o es que tú, ¿para qué vas a servir? O es que tú, ¿de qué podrías servir? O ¿cómo podrías servir? Es que tú, ¿qué haces aquí? O ¿quién eres? O sea, como que nosotras mismas a veces le damos vueltas a esos pensamientos que lo único que quieren hacer es apartarnos del servicio del Creador. Y ya dijimos que el servicio empieza desde nuestro hogar. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí nos exhorta para disponer nuestro corazón en verdad para servir al Creador, sin estar haciendo caso a esas voces que nos están diciendo que no somos dignas. Ciertamente no somos dignas por nuestros propios méritos, ciertamente no somos capaces por nuestras propias fuerzas. Pero si el Eterno le place llamarnos, ¿quién somos nosotros para decir no puedo con ese llamamiento, ¿no? Entonces yo creo que esta vida de esta mujer nos da varias lecciones para que nosotros sepamos que podemos disponernos y que podemos continuar en el camino en el que el Eterno nos ha llamado de santidad, y que si nos ha llamado es justamente porque podemos hacerlo. Quiero nada más detallar el mensaje de redención que yo vi a través de esta historia de Eliyahu con la viuda de Zarefat. Y vemos a Eliyahu como un mensajero, ¿verdad? Viene, trae un mensaje. Y lo vemos también como Yeshua lo compara con él mismo cuando vino, no fue recibido entre el pueblo y fue bien recibido en otros lugares. Vemos a la viuda como las almas pobres de espíritu, pecadoras, a quienes justamente vino Yeshua y predicó el mensaje. Vemos al Hijo como el fruto de los hombres, obras muertas que en Yeshua son restauradas. Y vemos 3 veces sobre el niño que Eliyahu se tiende sobre él y entonces revive. Y vemos ahí como por la muerte y la resurrección de Yeshua nosotros somos vivificados. Yo creo que no es, como les digo, casualidad ni mucho menos algo al azar que esta historia esté allí. Yo creo que el Eterno ha sido muy cuidadoso con cada historia que ha permitido que nosotros tengamos en la Escritura, y que con esto nos exhorta y nos instruye y nos dice, tú has sido elegido para el servicio, para servirle a Él, y que ante ese llamamiento, ¿quiénes somos nosotros para negarnos, ¿no? Y bueno, para concluir, quisiera que leyéramos Juan capítulo 5, verso 24. Lo voy a buscar por acá. Con respecto a esto de la resurrección que vemos, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que oigan, vivirán. Y esto es justamente lo que vemos en esta historia. Primera de Reyes 17:24. Vamos a recordarlo para concluir esta parte. Ya lo perdí. 17:24. Dice, ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Elohim y que es verdad en tu boca la palabra de Adonai. La pregunta es si nosotros estamos reconociendo la voz de Yeshua, si estamos hablando de él como el mensajero para nuestras vidas pobres y afligidas, en la inmundicia y menesterosa, estamos escuchando la voz del Mesías y la estamos obedeciendo, la estamos atendiendo y le estamos creyendo a sus palabras. Me acordaba de en algún momento
en el que puse por ahí una imagen en las redes sociales, reflexionando sobre esto, porque vemos por todos lados que se nos habla el mensaje, pero con embarradas de judaísmo, con embarradas de nacionalismo judío, sionista y todo lo que creemos que es de la fe y realmente no lo es, y dejamos de lado las palabras del Mesías y dejamos de lado la instrucción del enviado, del que sí fue enviado por el Eterno, y lo minimizamos por seguir tradiciones de hombres, ¿no? Entonces, para concluir con todo lo que hemos visto a través de esta historia de esta mujer, nada más quedarnos pensando, ¿estamos escuchando la voz del Mesías y la estamos obedeciendo? ¿O nos estamos llenando de temores y queremos refugiarnos en la seguridad de la religiosidad y en lo seguro, ¿no? Porque muchas veces, y creo que muchas de nosotras pasamos por ahí, pasamos por religiosidad en la que hacíamos las cosas porque es que se dice que así tiene que ser, es que así el judaísmo hace las cosas, así el judaísmo guarda el Shabbat, así el judaísmo viste a la mujer, así el judaísmo hace esto, y ahí estamos nosotros haciendo todo lo que dice el judaísmo menos lo que dice el enviado del Eterno. Entonces realmente, para quedarnos pensando qué servicio le estamos dando al Eterno. Si creemos que le estamos sirviendo, ¿qué servicio le estamos dando? ¿O nos estamos llenando de temores y estamos en el confort de la religiosidad? ¿O estamos escuchando la palabra del que sí fue enviado de lo alto para entonces servirle en espíritu y en verdad, ¿no? Bueno, pues vamos a concluir con esta reflexión entonces, este tiempo. Y pues les recordamos que vamos a continuar con más aportaciones la próxima semana. Bueno, pues concluimos aquí. Muchísimas gracias por su participación.